A grabar. Bueno, miren, ahora vamos a empezar la unidad número 3 y básicamente hasta la unidad número 2 habíamos visto los insumos para formular los modelos matemáticos con la metodología de programación lineal, básicamente cómo hacíamos esa sustitución de variables, cómo construíamos restricciones, cómo se construyen la función objetivo, maximizar, minimizar. Pero en la unidad 2 veíamos problemas solamente de dos variables para poder resolverlo por el procedimiento del método gráfico, en donde solamente tenemos dos ejes cartesianos y bueno, dos ejes cartesianos, pues dos variables, es lo único que podemos resolver con el método gráfico. Ahora, la mayoría de los problemas no necesariamente están limitados a dos restricciones, a dos variables, a dos elementos de toma de decisión, sino que encontramos problemas en donde hay una gran cantidad de, de variables, una gran cantidad de restricciones, pues entonces ya ahí pierde vigencia el tema de, conceptualmente pierde vigencia todo lo que se marca a través del método gráfico. Ya aquí dos variables en cualquier problema, entonces necesitamos recurrir a un procedimiento en donde podamos tener n variables. Entonces, el procedimiento simple es un proceso en donde podemos movernos entre los diferentes puntos vértices del espacio solución y evaluando cada una de estas decisiones para saber si hemos llegado a una solución óptima. Entonces, el procedimiento simple, a grosso modo, pues entonces establece una metodología algebraica y en este caso la que vamos a utilizar es mediante tablas sucesivas para poder resolver nuestro problema. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el procedimiento del método simple? Que el procedimiento del método simple no trabaja con inecuación, sino que el procedimiento trabaja con ecuaciones. Entonces, ahí nos genera una necesidad de que debemos de transformar el problema de desigualdades, que es como lo tenemos concebido, básicamente nuestras restricciones son desigualdades, pues ahora hay que convertirlo a una ecuación equivalente y es lo que se conoce como la estandarización del modelo matemático. Entonces, en la estandarización, lo que vamos a hacer es, dependiendo del tipo de restricción, vamos a agregar algunas variables o incógnitas adicionales a nuestro modelo. Yo tengo, por ejemplo, una restricción menor o igual que 100, dependiendo del nivel de actividad que tengan las variables reales del problema, pues la estandarización de este tipo de inecuaciones se va a convertir en una ecuación equivalente en donde se agrega una variable de holgura. La variable de holgura básicamente lo que me va a evidenciar es la disponibilidad que tiene este recurso. Si estamos hablando de un recurso y tú tienes, por ejemplo, imaginemos que fuera 1000 y fuera un presupuesto en base a 1000. Bueno, si yo consumo 800 mediante la actividad de estas variables, pues la diferencia, lo que va a tratar de modelar la holgura, es la diferencia que te sobra para completar el límite del presupuesto, porque el presupuesto es un tope máximo en donde lo que me dice es, bueno, si consumes 800 con las actividades que estamos definiendo, recuérdense que las soluciones tienen un nivel de actividad en función del grado de esas variables, bueno, dependiendo de esa parte, pues entonces uno va a tener una utilización. Entonces, esa utilización pues me va a evidenciar
una, una parte de los recursos que se consumen y otra parte que te sobra. Ahora, esta holgura lo que va a hacer es mantener la igualdad. Si aquí fuera 700, la holgura va a decir 300. Siempre lo que va a haber es un balance. Entonces, en las restricciones del tipo menor o igual, lo que le dice la literatura es que cuando exista una restricción del tipo menor o igual, pues será necesario agregar una variable de holgura que lo que le va a tratar de complementar cuánto me está quedando de el recurso cuando tenemos un nivel de actividad en específico. Ahora, esa holgura puede ser cero cuando se consuma todo el recurso o puede ser un tope máximo que sea el disponible total cuando no tenemos ninguna actividad. Cuando no hay actividad, pues entonces puede ser hasta el máximo, eh, vamos a decir, el tema, cómo puede verse en esa perspectiva. Entonces, luego están las restricciones del tipo mayor o igual. Bueno, cuando hay una restricción del tipo mayor o igual, básicamente lo que hay es un cambio del concepto de la utilización de este recurso. Cuando hablamos de una restricción del tipo mayor o igual y que hemos dicho, por ejemplo, eh, tiene que ser mayor o igual que 10. Bueno, aquí lo que estamos planteando es que puede ser 10 o cualquier número por encima de 10. Entonces, aquí lo que estamos hablando de un superávit. ¿Cuánto por encima del mínimo se estaría utilizando con el nivel de actividad que se defina en el procedimiento de solución? Bueno, ese mínimo, a grosso modo, bueno, lo que estábamos viendo es que ese mínimo lo que está planteando es que yo tengo que, para poder ajustar y cuando pase esto para aquel lado, es simplemente agregar una variable de superávit, pero que el concepto de ecuación va a hacer que se reste. No quiere decir que el superávit es negativo. No, en ningún momento aquí se está planteando que el valor superávit que se muestra acá es negativo, es simplemente el valor es positivo, lo que pasa es que el signo que está aquí es por haber trasvasado de término de un término de la ecuación para el otro, y como eso estamos viendo la parte de los recursos que estamos llevando por encima, pues la idea es que hagamos un balance negativo para contrarrestar. Que dígase que si aquí hubo una utilización de 15 del recurso, pues esta lo que le va a decir es, mira, te excediste con 5 unidades al mínimo establecido en esa restricción. Y ya la última parte de estandarización que le muestra es si hay una igualdad, pues entonces no hay necesidad de hacer ningún ajuste, es una igualdad. Pero para poder aplicar el procedimiento que vamos a ver más adelante, sí vamos a tener que hacer ajustes. Eso lo veremos ya con el método de las dos fases, que serían los dos que estaremos eh, utilizando para resolver problemas de esa índole. Entonces, bien, ustedes tienen eh, un problema ahora. Estamos viendo que cuando hagamos la estandarización, ahora vamos a incorporar algunas incógnitas adicionales al modelo. Anteriormente teníamos las incógnitas de las variables de decisión, pero ahora vamos a tener otras incógnitas que tienen que ver con la utilización de los recursos o la disponibilidad de los recursos. Entonces, eh, en ese aspecto, bueno, estamos viendo que en nuestro problema tendremos que, más incógnita, tendrá una complejidad, un poquitico, un grado de complejidad diferente al que teníamos. Entonces, ese grado de complejidad, bueno, pues se traduce en, en el procedimiento. Pero el algoritmo simple que les invita es, bueno, el algoritmo simple, en primera instancia, esas variables de holgura
en realidad yo medio que la conozco de un inicio. En un inicio yo sé a qué se refieren esas holguras. Cuando decíamos que teníamos una variable de holgura, por ejemplo, que era o menor o igual, vamos a ponerle que sea de holgura, menor o igual que 100, cuando decíamos 2x1 más x2 más esa variable de holgura es igual a 100, en primera instancia, cuando no exista actividad, yo conozco cuál es el punto máximo de disponibilidad de ese recurso. Ahora, ese recurso puede ser menor que 100 o puede ser cero también, dependiendo de la actividad que veamos. Entonces, lo que le invita el procedimiento es que esas variables de holgura son las primeras que vamos a utilizar nosotros para tratar de enfocarnos en la solución de nuestro modelo. Entonces, la vamos a utilizar en beneficio, aunque la desconocemos. Es bueno notar que desconocemos esas variables. Yo desconozco el resultado de las variables, pero en el inicio yo sé que sin actividad tengo el máximo o el mínimo posible en relación de esa. Entonces, el método simple aprovecha esas informaciones para realizar su procedimiento de iteraciones, que es lo que veremos en breve, por lo menos a través de la hoja de cálculo de Excel, y el tema de Tora, que son las dos que estaremos utilizando posiblemente en el día de hoy. Y ya entonces veremos la posibilidad también de cómo podemos hacer eso manualmente. Si queremos realizar ese procedimiento, le vamos a invitar a ver uno de los videos que le vamos a recomendar. Igual trataremos de en la siguiente sección también hacer el desarrollo momentáneamente por manualmente, cómo se pudiera también hacer ese procedimiento que hace Tora. Tora permite realizar el procedimiento manualmente siguiendo los pasos tabla por tabla, tal cual como describe este procedimiento. Entonces, el procedimiento simple se divide en dos partes: un proceso de optimalidad que nos permite identificar las variables de entrada y un proceso de factibilidad que nos permitirá identificar una variable de salida. Y luego vamos a realizar una serie de cálculos matemáticos asociados a la adaptación que debe de realizarse para pasar de una tabla a otra, como lo veremos en Tora. Entonces, Tora nos va a mostrar todas esas tablas que deben de realizarse para llegar paso a paso hasta la final. Y en el caso de Excel, solo veremos directamente la solución. Pero al final de cuentas, la solución, entendemos que con la solución que plantea el propio Excel, ya uno obtiene lo que necesita. Entiendo que la idea de estos procedimientos matemáticos para tomar decisión, simplemente analizarlo, plantearlo y que nos den una respuesta conveniente. Y Excel hace esa función de manera expedita, como veremos en breve, sin tener que complicarnos mucho detrás del trasfondo matemático. De todas formas, vamos a ver todo el trasfondo matemático en detalle de cómo se pudiera hacer manualmente, pero yo les digo que a mano ya es muy difícil que alguien quiera desarrollar alguno de estos procedimientos de forma manual. La vida real te enseña cuando tienes una aplicación o un software informático que te permite plantear los problemas y encontrar una solución de manera conveniente. Es poco probable que el ser humano lo quiera hacer, que validar realmente manualmente. Déjame ver si los cálculos que hizo este sistema es real y lo puedo validar. Bien, lo queremos validar, lo hacemos. Pero en la realidad es que ya uno, cuando homologa correctamente todo el sistema, uno confía siempre y cuando hayamos registrado las restricciones. Bueno, lo único malo que el sistema no le va a decir es si usted las restricciones no las formuló correctamente, si usted no hace ese proceso de validación de todos los requerimientos. Bueno, ahí sí pudiéramos decir que, bueno, tú me preguntaste sobre la base de una formulación errónea. Yo te di la respuesta, mejor respuesta sobre la base de esa formulación. Entonces, ya en el caso del algoritmo, bueno, el algoritmo no te va a indicar que está mal. Por eso es que siempre viene el proceso de validación. Decíamos que dentro de la fase de cualquier estudio de investigación de operaciones, decíamos en esas primeras clases, era
hay que recolectar las informaciones, hay que formular nuestro modelo matemático, identificar cuál es el problema, pero después que usted formula su modelo matemático que responda al problema, puede aplicar la solución mediante un algoritmo conveniente. El algoritmo te va a resolver lo que tú le formules. Si le formulas una restricción que no responde a la necesidad del problema, pues entonces eso tenemos que hacerlo nosotros. Nadie nos va a decir que estaba mal. En el proceso de validación, después que uno ve la respuesta, va a la validación, verifica que efectivamente lo que nos da como respuesta se puede implementar y se obtiene los resultados que efectivamente decía el procedimiento. Pues entonces ahí sí pudiéramos decir, ok, está dando los resultados que estábamos buscando. Pero eh, si hay cualquier discrepancia en las formulaciones, bueno, ustedes son los que deben de identificarlo, porque las máquinas en realidad no nos van a ayudar en ese sentido. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento simple? Bueno, el procedimiento simple consiste en un proceso iterativo de iteraciones que nos vamos a ir moviendo, así como decíamos que, claro, en el método gráfico era muy fácil. En el método gráfico, cuando hacíamos el procedimiento gráfico y plasmábamos todas las restricciones, pues es bueno notar que cuando se hacía ya ese descriptivo, y teníamos nosotros, por ejemplo, ya nuestras restricciones y que ya habíamos definido un punto solución, era porque veíamos la película completa del espacio solución. Y hemos visto la película y trazábamos nuestra función objetivo e identificábamos entonces el punto más óptimo. En el caso Excel nos irá directamente a la respuesta óptima, pero en el caso de Tora, que nos permitirá movernos por las diferentes soluciones, pues en realidad, aunque él no, no conoce todas las soluciones posibles, sí, él va a ir moviéndose un punto, lo va a evaluar, se va a mover a otro punto, lo va a evaluar y luego se va a mover a otro punto y lo va a evaluar. Y se va a ir moviendo el procedimiento simple, se va a ir moviendo los diferentes vértices importantes, son los vértices que él va a ir visitando y va a encontrar un vértice. Y cuando llega a ese vértice va a decir, ah, sí, mira, esta es la solución. Pero ese procedimiento de vértices lo haremos mediante iteraciones tabuladas, como haremos ahora en Tora, en donde se va a mover de un vértice a otro vértice, realizando un procedimiento matemático de iteración. En ese proceso de iteraciones va a haber una sustitución de variables de quién es la variable de entrada, cuáles son las variables de salida, y entonces va a estar enfocado en esa parte de la solución. Entonces, la condición de optimalidad, veremos que lo que nos invita es a darnos la solución, vamos a decir, eh, más rentable. O sea, ¿cuál es la variable de entrada? ¿Cuál es la siguiente estación desde el punto de vista de que, mira, esta es la que me genera mayor beneficio? Si esta es la que te va a generar mayor beneficio tentativamente en el procedimiento de iteraciones. Y ya luego la variable de salida, lo que va a decir, dependiendo de la variable que hayamos seleccionado, vamos a identificar cuál es la variable que se consume primero. Dígase, cuál es esa variable que si agota primero el recurso, por ende debería de abandonar la tabla de iteraciones que estemos haciendo en ese momento. Entonces, y de manera general, el procedimiento simple que veríamos ya, vamos a tratar de dejarle para que ustedes puedan, lo vamos a ver en Tora en breve, pero la parte del procedimiento manual, mano a mano, lo vamos a dejarle para que ustedes puedan leer el documento que tienen de disponibilidad, donde le explican cada una de esas iteraciones. Ustedes tienen varias presentaciones complementarias
Dentro de esas presentaciones está lo que tiene que ver con Solver, con Tora y demás, pero creo que hay un ejemplo del método Simplex, que es esa, en donde trata de hacer una simulación de un problema manualmente. Hoy vamos a aprovechar este problema, pero directamente del que está planteado en el libro, y trata de ir haciendo ese procedimiento, quién entra, quién sale. Lo vamos a ver con Tora, pero ya luego la semana que viene vamos a tratar de hacerlo un problema desarrollado manualmente desde el inicio hasta el final. Trataremos de seleccionar algo que nos permita en un tiempo conveniente encontrar todas esas conclusiones. Pero al final, vamos a ver en Tora, son muchos cálculos y cada eh, paso es un conjunto de cálculos que debemos de realizar. Entonces, el procedimiento, a grosso modo, acá lo que les muestra es cómo se hace ese procedimiento de iteraciones. Después que hemos seleccionado la variable de entrada, la variable de salida, cómo se realiza ese procedimiento de manera general. Y de manera ya concreta, pues lo que vamos a hacer es determinamos una solución básica inicial enfocado en las variables básicas, que son aquellas variables de holgura que hemos agregado. Esas variables que hemos incorporado son las que vamos a tomar en primera instancia como las variables básicas del modelo. Luego vamos a utilizar la condición de optimalidad para identificar cuál es la variable que entra. Aplicamos la condición de factibilidad para identificar la que sale, optimalidad para la que entra, factibilidad para la que sale, y luego realizaremos un procedimiento de Gauss-Jordan muy parecido al que se utilizaba en Matemática 370 cuando hacían el cálculo de determinantes o la matriz inversa de una secuencia, en donde teníamos que utilizar el triángulo de identidad, que hacíamos cero, filas. Eso lo vamos a hacer bastante para realizar el procedimiento manual, pero si lo vamos a hacer en Tora no necesariamente lo vamos a ver, pero sí lo podemos describir y básicamente ese es el procedimiento a grosso modo, es el recorrido a grosso modo del método simple. Entonces, vamos a buscar de los libros, por ejemplo, eh, vamos a buscar el problema que es similar al que está formulado en el ejemplo, similar, pero ya con los datos del libro que nos referimos a el problema 3111, y que es muy parecido al que vimos en la formulación de la planificación en los ejemplos de planificación de programación lineal que veíamos en la unidad pasada o la semana pasada, cuando veíamos diferentes ejemplos de producción, de financieros, económicos o el tema de viviendas. Entonces, este era el de producción. Y lo que les planteaba era que en